Hay personas que no son delincuentes, pero bajo los efectos de las drogas cometen delitos menores. Para ellos, en lugar de una pena de cárcel, puede haber un tratamiento de adicciones. Ese es el centro del proyecto de ley que crea el Programa Piloto de Justicia Terapéutica, que fue aprobado por unanimidad la semana pasada en la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados. La experiencia empezaría con un máximo de 40 personas voluntarias que serían evaluadas y acompañadas por profesionales con la coordinación y seguimiento del sistema de justicia, el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas y el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué resultados ha dejado este mecanismo en otros países? ¿Cómo logró su impulsor, un diputado colorado, el apoyo del gobierno en este tema? Bueno, vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Para eso estamos con Rodrigo Martínez, abogado y diputado de la lista 600 del Partido Colorado. Rodrigo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Muchas gracias por la invitación. Usted dice que esta idea surgió de su práctica, de su actividad como abogado. Cuéntenos acerca de, digamos, lo que usted ha visto, las experiencias que lo llevaron a formular este proyecto. Sí, desde hace muchos años estoy en la práctica penal. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 49 años. ¿Y sé que parezco trabajo? menos, pero... Y tengo 20 años aproximadamente de ejercicio. ¿Y entonces con qué se ha encontrado? Y bueno, de todo un poco. Lo que sí he visto son muchos casos en los que personas que ni siquiera recordaban lo que había sucedido, que estaban en una situación de consumo, sean defendidos míos o no, porque uno cuando entra, ahora es la Fiscalía, antes era el viejo SIC, en el Poder Judicial, tú veías a las personas que estaban detenidas y te dabas cuenta, y a veces terminabas conversando con abogados de la defensa pública, que habían situaciones que eran muy border, digamos, muy límites entre lo que era, digamos, una situación de delincuencia propiamente dicha y una situación de una persona que bajo los efectos del consumo, digamos, todo lo que lleva el contexto del consumo, las vicisitudes del consumo, la noche, días sin dormir y todo lo demás, llevaban a que una persona terminara cometiendo delitos a veces muy leves, pero terminaba en el sistema penal y terminaba muchas veces en el sistema penitenciario. Entonces, uno que tiene unos años recorriendo cárceles, si tú te dicen que el 65% de las personas que entran a la cárcel cometen delitos cuando salen, reinciden, decís, bueno, si podemos evitar la cárcel para delitos menores y apuntar a las raíces del problema, hagámoslo. Y en dos palabras, porque después iremos más a fondo, ¿qué es como alternativa la justicia terapéutica? Y es un mecanismo para reducir la delincuencia tratando a las personas que cometen delitos leves en ocasión del uso problemático de drogas, con una supervisión judicial. Es decir, el refuerzo está ahí. Porque, a ver, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé que vos puedas tener una obligación de hacer un tratamiento, tanto en la libertad prueba como en la derogada suspensión condicional del proceso, que nosotros proponemos que se reinstaure, pero lo que falta es la pata, digamos, judicial. Es la clave de justicia pensando en salud y la salud pensando en justicia. Y por último, para terminar esta introducción, ¿qué experiencias internacionales analizó o tomó como insumo para el proyecto? Menciona, usted habla de que esto no es nuevo, no es un invento de acá, ¿no? No, no es un invento de acá, ni es un invento mío. La experiencia que más he, incurrido es en la experiencia argentina, con un contacto constante con la jueza encargada del programa piloto que se aplicó en la ciudad de Buenos Aires, y con la ex fiscal y luego gerenta en la OEA de estos programas, Jimena Monsalve y Sol Purita, que estuvieron en Uruguay el día que hicimos el lanzamiento público, con participantes en el panel de casi todos los partidos, Partido Nacional, Frente Amplio y el Partido Colorado, expertos en derecho también. Y en Argentina lo que sucedió es que empezaron, siguiendo las recomendaciones internacionales, con un programa piloto
un juez, digamos, con cierta formación, apoyado por la OEA, y con un éxito muy bueno, porque lo que se apunta es bajar la tasa de reincidencia, que la persona se integre a la sociedad. Y en Argentina lograron bajar la tasa de reincidencia en los programas de justicia terapéutica a menos del 5%. ¿Cuántos años lleva este piloto en Argentina? 2018 hasta el año pasado. Este año, aunque suene contradictorio con lo que se puede imaginar el común de la gente, Milei, a través de su Ministerio de Justicia, del ministro Máiquez, lo está extendiendo a toda la Argentina, consolidándolo, está en la etapa de consolidación y por lo tanto se están formando en todas las provincias. O sea que esta es una iniciativa que viene de gobierno justicialista. No, porque empezó en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, como empezó en la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia de la ciudad... Ah, ahora entendí, perdón, ahora entendí. Con Máiquez lo empezó en 2018. Dijeron, bueno, vamos a ver si funciona. Anduvo. O sea, lo que funciona, apliquémoslo. Yo soy un convencido de que, digamos, en estos temas, Emiliano, me parece que es importante no tener etiquetas de izquierdas, derechas, progresistas, conservadores. Acá hay una cuestión de fondo que tiene que empezar a resolverse, que pasa por otro lado, que es las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Si vos querés apostar a reducir la delincuencia, mejorar la seguridad, y esto funciona, ¿por qué no lo vas a aplicar? Porque, pues no se trata de ser indulgentes con el delito, sino que se trata de atacar las causas del delito, delitos leves en ocasión de consumo de drogas, darle una oportunidad a la persona porque hay un tema de dignidad humana, respeto legal a la ley de salud mental, pactos internacionales y un beneficio a la sociedad, porque si vos tratás a la persona que está en esa situación y lográs que esa persona se pueda reinsertar en la sociedad, el círculo es virtuoso. Es todo lo contrario de lo que pasa con la cárcel, que el círculo es vicioso. La persona que entra a la cárcel se sigue drogando, mejora sus vínculos delictivos, y los números te lo dicen, 65% vuelve a delinquir. Programas de medidas alternativas en Uruguay, aproximadamente 30-35%, no están medidos digamos, con criterios demasiado científicos, pero sí toda la experiencia y todos los números permiten augurar que el número es ese. O sea, la mitad de los que están de reincidencia de las personas que pasan por la cárcel. Y si logramos bajarlo, más aún descubriendo la causa del problema, que podría ser, por ejemplo, el consumo abusivo de drogas, bueno, no es de izquierda ni de derechas. Además de la referencia a Argentina, ¿hay otras? Sí, Estados Unidos empezó con esto. Estados Unidos tienen, no sé, son miles de tribunales de drogas. Empezó en los 80 y ahí comenzó toda una expansión dentro de lo que es el paraguas de la justicia restaurativa, que es restaurar las cosas, intentar generar vínculos, pensar en clave de no cárcel, sino solución. Sabido de la cárcel no es solución, no se resocializa a nadie en la cárcel. Tengo acá alguna frase tomada de la exposición de motivos del proyecto, leo textualmente. Queda demostrado que el encarcelamiento masivo no resuelve el problema de la inseguridad ni disminuye el delito, sino que en muchos casos lo profundiza. Totalmente. Es así. ¿Evidencias para esa sentencia? Evidencias para esa sentencia, la realidad y estos números que te estoy manejando. Si vos tenés personas que van a medidas alternativas, y no solamente en Uruguay, sino en el mundo, la reincidencia baja sustancialmente. Esto es, la reincidencia. ¿Qué es la palabra reincidencia? Para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Sé que tú lo entendés, pero digo, que la persona no reincida, que no vuelva a cometer delitos. Entonces, si nosotros logramos cortar eso, digamos, esa cadena de delincuencia, estamos generando un programa de éxito. Entonces, se basa mucho la evidencia en la medición de la reincidencia delictiva en los distintos programas, cárcel, alternativas, drogas, trabajos comunitarios, etcétera. Obviamente hay que robustecerlo, pero digo, en Uruguay la referencia más o menos la mitad en medidas alternativas respecto de la cárcel.
Dinamarca, Gales, Australia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Islandia, Austria, Suecia, Finlandia, Noruega, países europeos, países de Sudamérica, Colombia, México, Argentina, Chile, Brasil, baja la reincidencia. Entonces, ¿a qué estamos apostando? A subir las penas, meter a todo el mundo preso, generar el círculo vicioso de la cárcel, o hacer las cosas bien, apostando a un mediano plazo. Pues ya el mediano plazo, esto se viene hablando desde que más o menos 2000 y algo empezó a aumentar dramáticamente la cantidad de presos, aumentaron todos los gobiernos, todas las penas, metieron a toda la gente que pudieron presa, hoy tenemos 17.000 y pico de presos, y la realidad es que la seguridad no mejoró. Bueno, a eso iba. ¿Cómo responde usted a quienes desde su mismo partido y otros Todos suelen pedir mano dura, suelen pedir más prisión concretamente? Bueno, yo ahí hago una distinción entre lo que tú mencionabas al principio, Emiliano. Hay delincuentes que consumen drogas y terminan en la cárcel. Perfecto. Hay personas que consumen drogas y terminan cometiendo algún delito menor. Esa es la primera distinción. Yo no soy indulgente con el delito. Y creo en la rehabilitación de las personas que por determinadas circunstancias de la vida terminan, para ponerlo en términos, en una pelea donde hay un lesionado, en una tentativa de hurto para seguir consumiendo, en una rotura de un vidrio de un auto, que sería un delito de daño. Ese tipo de situaciones, yo lo he visto con gente hasta conocida, no solamente con clientes, digamos. Hijos de, porque, a ver, todos queremos mano dura cuando se trata de otros. Ahora, si nos golpea cerca, al primo, al sobrino, al hijo del amigo, empezamos a querer garantías, dignidad humana, derechos humanos, rehabilitación. Entonces, yo creo que hay que develar el velo, por valga la redundancia, de la hipocresía de que está bueno que todo el mundo que comete un delito vaya preso, y decir, bueno, ¿qué hacemos? Pero es fuerte lo que acaba de decir usted. Por supuesto, sí. Usted acaba de hablar de hipocresía en el sistema político o en una parte del sistema político. Yo pienso que es en la sociedad. En más general. Sí. Capaz que sea una hipocresía en términos de abogado a título de dolo eventual. No quiero ser hipócrita, pero lo termino siendo, porque es la verdad. Pero hablemos con la verdad. Imagínate, Emiliano, que disculpame si no conozco tu historia familiar, ni mucho menos, pero un familiar muy cercano tuyo termina consumiendo drogas. Y en esa raíz de consumo, que es una enfermedad, que es un problema de salud mental, termina cometiendo un delito para poder seguir consumiendo. Porque nadie está libre. Yo conozco gente que consume todo tipo de drogas, de todos los estratos sociales. ¿Vos querés que esa persona, que tu sobrino, que tu hijo, disculpame si me meto con algo personal, pero obviamente se entiende el punto, vaya preso o tenga la oportunidad de rehabilitarse? Lo que pasa es que hablar de los derechos, de los derechos de la sociedad, sin tener en cuenta lo que cuando te toca a vos es más difícil. Esa es la hipocresía. Vayan todos presos. El que delinque tiene que ir preso. Mandémoslos todos presos. No, pará, pero ¿cómo va a tener una pena mi hijo de 2 años si es un profesional? Y bueno, es lo que marca la ley, que votaron todos los partidos, que cualquier delito vinculado a drogas tenga un mínimo de 2 años. Para terminar este aterrizaje, digamos, usted habla de un cambio de paradigma con un proyecto como este. ¿Cuál es ese cambio? Ya dijo algo parecido hace un rato. Pasar de una justicia que castiga a una justicia que cura, protege y reintegra. Exacto. ¿Tanto impacto, imagina usted? Sí. Es una apuesta. Es como la Constitución, tiene un montón de... la libertad de expresión es un derecho, todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho a muchas cosas, y después no se ve reflejado en el 100% de la realidad, pero sí son aspiraciones. Y este programa
no se basa en una intuición, no se basa en mi experiencia como abogado de la que comentaba hace un rato, se basa en evidencia empírica en muchísimos países del mundo. Entonces, cuando vos tenés evidencia empírica y la justicia terapéutica como programa, yo estuve en contacto con, digamos, los encargados de la OEA de estos programas hace cuestión de un mes, compartiendo 2 días de jornada sobre este tema. Es la evidencia empírica la que marca que es una necesidad probar en Uruguay un programa piloto de justicia terapéutica y ver qué pasa. Es una noticia auspiciosa. La Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que sustituye la prisión por un tratamiento antidrogas en casos de personas con consumo problemático que cometen delitos leves. Lo que se crea es el programa piloto de justicia terapéutica, que comenzaría con 40 cupos y, si funcionara bien, podría ampliarse dentro de 2 años. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el diputado del Partido Colorado, Rodrigo Martínez, abogado, pertenece a la lista 600 y que fue quien presentó justamente este texto. ¿Qué aclaración le quedó por hacer? Me decía ahora durante la pausa. Sí. No, a ver, que no se trata de ser indulgentes con el delito, ni tampoco romantizar el tema. Yo lo he dicho públicamente y lo he dicho en la reunión, en las conversaciones con otros legisladores. Es bien claro, mano firme con el delito de crimen organizado, mano firme con los delitos sexuales, mano firme con los delitos violentos. No todo el mundo tiene que estar fuera de la cárcel, todo lo contrario. Mucha gente tiene que estar en la cárcel cumpliendo penas. La reforma carcelaria es otro cantar, digamos, pero sí hay muchas personas que no son delincuentes y que están ahí. Y sí, también esto fue producto de un análisis bien profundo de la lista 600 cuando hicimos el programa de gobierno en las elecciones internas. El programa de Robert Silva, precandidato. Bien. Tratamientos de drogas y reinstauración de la suspensión condicional de proceso. Pero sí, esto estamos hablando de delitos leves. Vayamos ahora sí al articulado del proyecto. Y en vez de empezar por los primeros artículos, voy casi al final, al 9. Okay. El penúltimo artículo, el 9, que restablece la suspensión condicional del proceso. ¿Cómo Exacto. es esto? Bueno, la suspensión condicional del proceso es un mecanismo que en todos los sistemas adversariales, penales, como el que tenemos nosotros, o acusatorios, también que se llama, donde el fiscal investiga y un juez decide y hay una defensa activa que trabaja, digamos. Hay un programa intermedio, hay un instituto jurídico intermedio entre la impunidad y el castigo con una condena, que es la probation o suspensión condicional del proceso o la suspensión del juicio a prueba, depende del país en donde lo mires. No hay sistema acusatorio en el mundo que no tenga este instituto. Este instituto fue derogado en Uruguay por la ley de urgente consideración y luego no fue sometido a referéndum. Esto es importante porque no tiene una ratificación popular. Obviamente pienso que fue un error, por eso propongo la restauración de la suspensión condicional del proceso. O sea, allí hay una autocrítica, entre comillas, porque sí, el Partido Colorado votó aquel artículo. Sí, por supuesto. A ver, no está escrito en piedra nada. Digo, las cosas que funcionan, como te decía hoy, me parece que es bueno seguirlas haciendo y las cosas que son necesarias o si cometimos errores, bueno, empezar a verlo. Todos los operadores de justicia están de acuerdo, todos, jueces, fiscales, policías, en la reinstauración de este mecanismo, porque es algo intermedio para esas situaciones muy límites, ¿no? Entre la impunidad y la condena. Entonces, yo creo que es bien importante tener este mecanismo y dentro de ese marco de la suspensión condicional del proceso poder aplicar medidas de rehabilitación efectivas. Entonces, a partir de esa norma, a partir de ese cambio que permite lo que viene después, vayamos a
a otros artículos. Me detengo en este momento en el artículo 3, que dice que el programa funcionará en la órbita del Poder Judicial y será llevado a cabo en coordinación con ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Nacional de Drogas. ¿Por qué se elige a estas instituciones? Bueno, tiene que haber una pata de salud, obviamente, tiene que haber una pata social, tiene que haber una pata, estatal vinculada a la política de drogas. La cuestión, esto es ACE y en la comisión hubo una modificación. Esto fue votado por unanimidad en comisión con 2 modificaciones. Una es esta, que tiene que ver con ACE y o el prestador de salud. Esa era una pregunta que pensaba hacerle. ¿Qué papel juegan o pueden jugar las mutualistas, las instituciones privadas? En el intercambio surgen las respuestas. Esto es, tiré la pelota a la cancha, ahora que estamos en época de mundial, empecemos a jugar y armemos la jugada entre todos. Esa es la idea. Y a raíz de una sugerencia en la comisión, se agregaron el sistema integrado de salud, en general. Bien. De todos modos, este esquema con estas patas difiere de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí, totalmente. Hoy la rehabilitación está bajo la órbita del Ministerio del Interior. Exactamente, sí. Un organismo que tiene que ocuparse de la prevención y la represión del delito, también se tiene que ocupar de la rehabilitación de las personas que fueron condenadas. Para mí es una cosa que es, en este momento histórico, es incoherente. Tiene que haber, me parece que organismos especializados para la atención de las personas que están en conflicto con la ley penal o encarceladas, pues son 2 situaciones similares pero no iguales, que estén especializados justamente en la rehabilitación y la reinserción social. Salto después al artículo 5, que dice que el programa será llevado a cabo por un juzgado letrado de ejecución y vigilancia con competencia de Tribunal de Tratamiento de Drogas, quien aprobará el plan del tratamiento y tendrá a su cargo la vigilancia de su ejecución. Para el cumplimiento de sus competencias contará con el asesoramiento de un equipo multidisciplinario compuesto por un psicólogo de ACE y un asistente social del Ministerio de Desarrollo Social, que trabajarán coordinadamente y en articulación con la Junta Nacional de Drogas. ¿Podemos explicar esta dinámica? Sí. Es una condición, el tratamiento bajo supervisión judicial. Después en el artículo 7 se establece una audiencia mensual. Entonces, ¿qué pasa? Hay reuniones de equipo. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en Buenos Aires, que es el caso que vi, el caso que estoy viendo, permanentemente como referencia? Periódicamente a reuniones mensuales hablan de los casos. Los casos no son muchos. Como dice acá, es un programa piloto y por lo tanto tiene un tope. Y las reuniones son bien importantes porque se habla de los casos como se habla de los casos en mi estudio, o como se habla de los casos cuando tenemos reuniones. Hablemos del caso de tal persona. Viene un proceso que está bien, viene un proceso que ha mostrado adherencia, ha tenido alguna recaída, pero sigue adelante, está sosteniendo el trabajo. Bueno, es un caso de éxito. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? El juez no sabe de salud mental. Necesita un auxiliar que lo acompañe en ese proceso de ver cómo va en el tratamiento de la adicción. El juez no sabe de contextos sociales y situaciones, dónde vive, con quién vive, si tiene ventanas en la casa, si tiene un techo de chapa, si tiene 4 hijos que están desprotegidos o están bien cuidados a pesar de estas circunstancias. Hay un montón de factores. Si hay violencia en la casa, es una persona joven. Hay un montón de factores que influyen, sociales, sanitarios, que son insumos importantísimos para los jueces poder tomar decisiones y decir, bueno, vamos en buen camino con el tratamiento de esta persona, así como se vigilan el cumplimiento de las penas y la protección de los derechos humanos en los juzgados de ejecución y vigilancia hoy. ¿Por qué no ampliar eso a algo que funciona? Y decir, bueno, tenés una tarea más, un juzgado,
por un lapso de tiempo de 2 años, que se proponga un día a la semana tratar estos temas. Bueno, y ahí voy al mecanismo que está previsto en el artículo 7º, ¿no? Audiencias de evaluación y seguimiento del tratamiento. Dice que el tribunal tendrá una participación activa en el programa mediante la realización de audiencias que se llevarán a cabo al menos una vez al mes, con la comparecencia del participante del programa y su defensa, el representante del Ministerio Público y al menos un representante del equipo multidisciplinario. Impresiona un poco esto que se establece acá. No es demasiado burocrático. Audiencias por lo menos una vez al mes. Bueno, mirá, al revés. Yo pienso que si una persona está bajo seguimiento judicial, a ver, las audiencias no tienen por qué durar 4 horas, y estamos hablando de toda la vida, o sea, hay informes previos, hay el trabajo del equipo social y sanitario, y que venga y poder ver a la persona. A ver, nosotros desde el 2017 tenemos un proceso penal basado en la oralidad. La oralidad y la inmediación. El juez hoy ve, desde el 2017 hasta ahora, las personas que están bajo su órbita. Antes no sucedía eso. Los jueces procesaban, mandaban presos, condenaban, investigaban, hacían todo, y muchas veces ni siquiera lo veían a quien lo estaban. Bueno, esto es una política de cercanía. El juez lo ve, puede conversar, puede hacerle las preguntas que quiera directamente, puede escuchar de primera mano cómo viene el tratamiento con el psicólogo de ACE que lo está haciendo, cómo es el contexto de la casa con la persona. Bueno, yo entiendo, puede sonar burocrático, sí, puede sonar, pero no lo es. No, la otra posibilidad es que suene demasiado ambicioso. En el fondo creo que es lo correcto, ¿no? Un seguimiento cercano, un seguimiento con una frecuencia intensa. ¿Es realista pensar que esto se vaya a hacer una vez por mes? Totalmente. Y otra vez, no es un invento mío, y otra vez, Buenos Aires. Una vez a la semana la jueza Jimena Monsalve, que es, digamos, la titular del juzgado que fue destinado a este programa piloto en la ciudad de Buenos Aires, una vez a la semana, que son los jueves, le dedica para poner estas audiencias. Una vez a la semana. Entonces, antes de empezar las audiencias, se reúne con el equipo, hablan de los casos, le dan la información más relevante, comienzan las audiencias, porque en realidad, por eso es un programa piloto, y la recomendación internacional y quienes lo llevan adelante dicen, empiecen de a poco. Empiecen de a poco para ir consolidando los lazos institucionales y la dinámica necesaria para que esto sea efectivo. Pues digo, todo esto es letra muerta si no es efectivo, y el que mucho abarca, poco aprieta, y por algo están estas recomendaciones, una vez a la semana. Lipatin, Arquitectura y Desarrollo Inmobiliario. Más de 30 años desarrollando proyectos sólidos, bien ubicados y pensados para vivir o invertir con respaldo y tranquilidad. Lipatin, Arquitectura y Desarrollo Inmobiliario. Nuestros proyectos van con los tuyos. Diputado, seguimos conociendo cómo funcionaría este programa piloto de justicia terapéutica. Y ahora paro de preguntarle por artículos del proyecto, porque esto que le voy a consultar no lo vi, no lo encuentro en el articulado. ¿Cómo se define que una persona accede al programa? Perfecto, sí. A ver, la suspensión condicional del proceso en la redacción que fue derogada en su momento, la redacción original establece que desde la formalización, esto es, desde que se le empieza el proceso penal y la imputación de cargos formalmente a una persona, hasta la acusación, o sea, 1 año, con una eventual prórroga, se podrá imponer en un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del imputado y el imputado, obviamente, las condiciones para la suspensión condicional del proceso. Entonces no tiene que ser inmediato. Entonces, pensándolo en clave de práctica y cómo funciona, hay una formalización por un delito menor, y comienza un proceso de evaluación que, digamos, si me decís cómo funciona, digamos, en la realidad, está en la Fiscalía, los detenidos están ahí, el abogado está ahí, el fiscal está ahí,
y siempre conversamos. O sea, los abogados con los fiscales conversan, el imputado conversa, la policía conversa con el fiscal y le dice, mirá, lo trajimos de tal y cual manera. Y todo el mundo se da cuenta que cuando una persona está en una situación que puede ser complicada desde el punto de vista de consumo de drogas. En principio, en ese momento, ¿la persona está dónde? ¿Está presa? En ese momento, no, en ese momento está detenida en la fiscalía. Lo que pasa es que no todos van presos. De hecho, no todas las personas van presas. Claro, no todos los casos de prisión preventiva. No, muchísimos casos no. Pero puede estar en prisión preventiva también. Podría llegar a estar, y pasa que es difícil que esté en prisión preventiva y que califique para la suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de delitos leves. Ahí está, bien. Entonces, como estamos hablando de delitos leves, estamos todavía bastante lejos de la prisión. Entonces, en definitiva, estamos hablando de que la iniciativa sería de los abogados defensores. Abogados defensores y fiscalía. Uh-huh. Sí, un acuerdo. Así como se ponen de acuerdo y se pusieron de acuerdo durante varios años, desde que se implementó el nuevo sistema procesal penal hasta que se derogó la suspensión condicional del proceso, en fijar condiciones para suspensión condicional del proceso, podrían, dentro de las condiciones, el ingreso al programa de justicia terapéutica. O sea, parece complicado, pero no lo es. O sea, ahora, puede ocurrir que cuando dan ese paso, supongamos los abogados defensores, se encuentren con que el cupo del programa piloto ya está cubierto. Lamentablemente sí. No porque, podemos... A ver, lo hemos dicho, ¿no? Este tenemos programa arrancaría con 40 lugares. Obviamente, sí. Recomendación internacional, evidencia comprobada, vamos de a poco, es la mejor respuesta. Tendríamos que pensarlo para todo el mundo sin saber si funciona en Uruguay. Sin saber si tenemos aceitados los lazos institucionales para que sean robustos y esto camine, digamos, esa conjunción de justicia y salud camine. Lamentablemente no todos ganan cuando los recursos son finitos, cuando los recursos escasean. Entonces, si esto funciona, obviamente también tiene un coletazo económico. El precio es muy caro. El sistema penitenciario es caro. Entonces, vamos paso a paso. Hay gente que puede quedar afuera. Ahora, hay un montón de tratamientos y la suspensión condicional del proceso ya prevé la realización como condición de un tratamiento para personas que tengan problemas con drogas, pero no tiene la supervisión judicial. Ahí está. No Esa tiene el era otra acompañamiento consulta, de ¿no? ACE. ¿Qué cambios implica un proyecto como este, si va adelante, con respecto a lo que ya existía hoy como posibilidades o existía cuando estaba vigente la suspensión condicional del proceso, ¿no? Sí, la diferencia es que el Estado se pone a trabajar en función de la persona para la sociedad. Para la persona y para la sociedad. La supervisión judicial empieza a trabajar para que articulen los organismos del Estado en beneficio de la persona y de la sociedad. La persona que se rehabilite, que tenga la posibilidad de rehabilitarse, y la sociedad que esa persona no vuelva a cometer delitos. ¿Tá? Es lo que es la intervención judicial, la supervisión judicial. Después hay condiciones, y existieron siempre, pero hay condiciones en la suspensión condicional del proceso que es, una condición puede ser, usted vaya a hacer algún tratamiento. Hay grupos religiosos, hay grupos de 12 pasos, hay grupos, hay organismos del Estado destinados que están colapsados, obviamente, en este momento. El consumo de drogas es algo que ha invadido a la sociedad de una manera tremenda. Hay un circuito de calle, drogas, calle, delito, cárcel, droga, más droga, cárcel, delito, calle. Yo creo que es un tema que trasciende y esto pretende ser un aporte y no la solución a todos los problemas. Eso es importante. O sea, acá las grandes soluciones no sé si tenemos la capacidad de diseñar una gran solución. Porque si la tuviéramos, estaríamos siendo negligentes porque no la aplicamos. Para concluir con esta parte descriptiva del funcionamiento, ¿cuánto se supone que dura un tratamiento de este tipo? Los tratamientos pueden durar entre 9, 12 a 18 meses. Bien. Eso es lo que se estima aproximadamente. Y suponiendo que la persona pase por el tratamiento y la evaluación al final sea exitosa, ¿qué es lo que ocurre con esa persona? Se archiva la causa. Se archiva la causa y la persona sigue su vida. Se archiva la causa. ¿Y qué pasa con el antecedente? No quedan antecedentes. Ajá.
se termina la estigmatización con el antecedente penal. El antecedente penal es algo bastante más complejo de lo que la gente piensa. Se termina el antecedente. Si la persona no cumple, que esto es importante, no cumple, no adhiere al tratamiento, va a seguir el proceso penal. Si no pudo adherir a este tratamiento, si no pudo adherir y no pudo cumplir con estas condiciones, donde tenía toda la contención que necesitaba, se la puede condenar por ser un delito menor con libertad de prueba. Probablemente tampoco pueda cumplir con la libertad de prueba. Y probablemente, por no cumplir con la libertad de prueba, tal vez termine preso por un delito menor. Esa es la parte, digamos, que viene sucediendo bastante. Enseguida completamos la entrevista, sobre todo con lo que se puede esperar del trámite político, del trámite parlamentario y después, bueno, a nivel de la puesta en marcha. ¿Cómo sería este programa piloto de justicia terapéutica, cuyo proyecto de ley se aprobó por unanimidad en comisión en la Cámara de Representantes? Llegamos al final de la entrevista con su autor, quien lo viene impulsando, el diputado Rodrigo Martínez, de la lista 600 del Partido Colorado. Tengo varias preguntas, así que capaz que lo mejor es manejarnos en una especie de ping-pong. Vamos. Primero, ¿por qué si se va por una ley no se abarca algo más amplio que 40 cupos en la etapa inicial? Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de personas que hoy, la realidad muestra, están en ese círculo que a usted le preocupa, ese círculo de cárcel y drogas. Primero, para una realidad impactante y compleja, soluciones innovadoras como esta requieren una prueba empírica de que funcionan. Con este marco no necesitaríamos presupuesto extra. Sería una reasignación de funciones de un par de 2 o 3 funcionarios y un juzgado, ¿no? Entonces es bien importante que ir de a poco, y si se consolida y funciona, bueno, digamos, impulsaremos la extensión y el presupuesto necesario. Bueno, esa era otra de las preguntas. ¿Qué presupuesto requiere este programa? Y, a ver, yo lo estoy imaginando en base, no producto de mi imaginación, sino reasignación de funciones. Psicólogos tiene ACE, psicólogos tiene Sistema Integrado de Salud, asistentes sociales tienen MIDES, jueces tienen el Poder Judicial. Se puede adjudicar una parte de su trabajo a esto como un programa piloto, y después si funciona vemos. Si funciona vemos. ¿Eso lo va a determinar la comisión de seguimiento que se crea en el proyecto? Exacto, sí. La comisión de seguimiento es algo clave en este proyecto, así como lo fue en los programas de justicia terapéutica de todo el mundo, porque te permite saber con un grado científico de medición, que es una falencia importante que tenemos en medidas alternativas, por ejemplo, si esto está funcionando o no, cuáles son las fallas, dónde se puede corregir y qué porcentaje de éxito tenemos. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Protocolo, la comisión que se crea, dice el artículo 8, va a estar integrada por representante del Poder Judicial, representante de la Junta Nacional de Drogas y uno del Instituto Nacional de Rehabilitación. Exacto, sí. La Dirección Nacional de Medidas Alternativas, que se integra dentro del Instituto de Rehabilitación, cumple un rol fundamental porque esto es una medida alternativa, ¿no? Entonces va a haber una participación, digamos. Tiene que haber una participación. La Junta Nacional de Drogas, porque te establece todo lo que es la RENADRO, la Red Nacional de cobertura para este tipo de situaciones de tratamiento de drogas. Y te permite y te da insumos de cómo está el consumo, cómo está la rehabilitación, cuántas personas están ingresando. Hoy más del 80% de las personas que ingresan a la cárcel tienen problemas de consumo problemático de drogas. O sea que hay una íntima relación, sin estigmatizar al que se droga, entre droga y delito. Hay muchas personas que se drogan, no cometen delitos, no pasa nada, pero los que entran a la cárcel, el 80% tienen problemas con drogas. Tienen que estar. Para terminar, ¿cuál es el trámite que usted prevé? En comisión se aprobó por unanimidad. Empezó bien, digamos, ¿no? Empezó bien. ¿Es correcto, por otro lado, que en el gobierno ven de manera positiva este camino? Sí, lo han expresado públicamente.
el Poder Ejecutivo apoya, entiende que es una buena iniciativa. Obviamente en la lista 600 también, en el Partido Colorado hay voces que también apoyan. Hay otros legisladores con los que estamos conversando, en el Partido Nacional lo mismo, pero hay dos hitos. En la presentación pública que hicimos en abril, en la mesa estábamos con Pablo Abdala del Partido Nacional, con Betiana Díaz, del Frente Amplio, y un público muy variopinto. Y en la Comisión de Adicciones había representantes, salvo el Partido Independiente, que en esa comisión en particular no tenía representantes, votaron todos que sí. Ahora va a pasar al plenario, obviamente el plenario de la Cámara de Diputados, vamos a tener conversaciones con todos los sectores, los jefes de bancada, bueno. Se nota en esta parte de su respuesta que no ve usted que esto vaya a salir por unanimidad, que puede haber diferencias, ¿no? No, puede haber diferencias y puede haber modificaciones y puede haber sugerencias. ¿Hay y puede margen? haber ¿Hay margen para cambios? Y sí, si mejora, yo estoy seguro que hay cosas para mejorar en este proyecto, Emiliano. No soy dueño de la verdad, ni traigo... Entonces, yo pienso que sí. ¿Cuál es el punto crítico? ¿La suspensión condicional del proceso? Puede ser un punto de discusión, la suspensión condicional puede ser un punto de discusión. O sea, el regreso de... Y claro, la derogación de aquel artículo de la LUC. Sí, yo creo que en su momento se ridiculizó por aquel problema de las tortas fritas. Todo el mundo lo conoce así. Yo creo que un mecanismo que funcionó en cientos o miles de casos de buena manera no puede ser descartado de plano y por un episodio que suena ridículo. No voy a hablar del episodio. Y además, ya te digo, es un mecanismo intermedio entre la impunidad y el castigo que funciona en todos lados. Es importante y lo reclaman todos los actores del sistema de justicia, todos. Entonces, entiendo que sería muy bueno que se restaure. ¿Y si no se lograra restaurarlo? Se va a restaurar. Yo estoy seguro que el sistema político uruguayo, pese a los tiroteos permanentes que vemos en los medios de prensa, tiene la madurez suficiente para entender que es una buena herramienta. Diputado Rodrigo Martínez, abogado, integrante de la lista 600 del Partido Colorado. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación.